Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, cuando tu mente es tu enemigo. A veces, así es la vida humana, no necesitamos tantos enemigos externos porque los enemigos internos, los que llevamos dentro nuestro, son suficientemente numerosos y poderosos. Entonces, uno de esos enemigos muchas veces están en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Pensamientos que van tomando forma, van tomando fuerza y no lo dudemos, controlan nuestras vidas, controlan nuestro estado de ánimo. Muchos estados de ánimo deprimidos o depresivos, muchos estados de angustia, de temor, son generados por pensamientos que están activos en la mente de las personas. Así es que esos pensamientos van condicionando nuestra respuesta a la vida, van condicionando nuestras decisiones y actitudes y también condicionan, amigos, nuestras relaciones. Así es que este es nuestro tema, cuando tu mente es tu enemigo. Se lee en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, verso 4, precisamente al respecto. Dice así: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Noten en qué términos está Pablo escribiendo. Lo primero, él indica que se trata de una conflagración, que se trata de un conflicto armado. Habla de utilizar armas poderosas en Dios, que no son armas humanas, para derribar lo que él está definiendo como fortalezas del pensamiento, fortalezas de razonamientos humanos, que en este caso pueden ser razonamientos esclavizantes, enfermizos, destructivos, y también para destruir argumentos falsos. Significa entonces que hay formas de razonamiento que no le ayudan a las personas a tener una vida plena, al contrario, la esclavizan, la enferman por dentro, y que hay argumentos que a veces las personas aceptamos y son argumentos falsos, cosas que solo están en nuestra mente y que jamás serán realidad, pero que aún no siendo realidad, al estar potentemente activadas en nuestra mente, como dije, condicionan toda nuestra respuesta ante la vida. Esta es una escritura sumamente importante para la vida cristiana porque tiene que ver con las luchas mentales y cómo las luchas mentales se pueden resolver, afrontar y resolver. Noten que aquí no se habla de terapias, aquí no se habla de consejería, aquí se habla de usar ciertas estrategias y maneras espirituales porque el fin es destrucción de fortalezas, derribar fortalezas de razonamientos erróneos y destruir argumentos falsos. Así es que esta es una escritura sumamente gráfica, diría yo, en cuanto a que la mente puede ser el mayor enemigo de la persona. Ahora, démosle profundidad a esto. ¿Cómo se vuelve tu mente en un enemigo? ¿Cómo es que todo tu procesamiento o tu proceso mental, tu andamiaje de pensamientos, cómo se vuelve en contra tuya? Dios nos dio una mente no para castigarnos con ella. Dios nos dio la capacidad de pensar y eso es lo que, en lugar de hacernos daño y mal, eso es lo que nos asemeja a Dios. Los otros animales, o mejor dicho, criaturas creadas, esos se mueven por instinto de la naturaleza en ellos. Es algo inconsciente, es instintivo su comportamiento. El ser humano no. El ser humano razona, piensa, argumenta. Eso nos hace semejantes a Dios. Entonces,
Tener un andamiaje de pensamiento es bendición. El problema es, ¿cómo es que eso se volvió tu enemigo? ¿Cómo es que tu desdicha comienza en tu manera de pensar? ¿Cómo es que tu pobreza inicia en tus pensamientos? ¿Cómo es que tu angustia y tu depresión se activa en tus pensamientos? Trabajemos con esta pregunta. ¿Cómo se vuelve tu mente en un enemigo tuyo? Primera respuesta. Se vuelve tu enemigo cuando te somete a la aflicción de pensamientos obsesivos. Los estados de obsesividad, los estados de obsesión, son de lo más aflictivo que hay. La persona literalmente está presa tras el enrejado de ciertos pensamientos. Pensamientos que pueden ser tan diversos, pero todos aflictivos. Sobre el presente, sobre el futuro, sobre la salud, sobre la enfermedad, sobre la pobreza o sobre la riqueza, sobre si te aman o no te aman. En fin, es cuando los pensamientos se vuelven obsesivos. Los estados de obsesión es algo que nosotros tenemos que aprender a desarticular en nuestras mentes, como quien va a desactivar una bomba, así como lo escuchan. Cada individuo tiene que conocerse un poco a sí mismo y lograr descifrar cómo los pensamientos suyos trabajan para su mal, para su daño, cómo afectan su paz, cómo amenazan su tranquilidad. Porque todos tenemos puntos débiles. Lo que es un punto débil suyo, mentalmente hablando, no es el mío. Y lo que es un punto débil mío, probablemente no sea el suyo. Se trata de que cada individuo, y aquí la palabra de Dios nos puede ayudar mucho, se vea a la luz de la Biblia. Y la Biblia nos revela cosas de nosotros que no sabemos. Es algo que está más allá de nuestra capacidad, pero la palabra de Dios nos revela esos aspectos de nuestra personalidad y entonces comenzamos a entender dónde están nuestros puntos, nuestros flancos débiles. Y es ahí donde muchas veces se activan pensamientos obsesivos que son para aflicción y para esclavitud de aflicción en nosotros. Esto como primera respuesta. En segundo lugar, ¿cómo se vuelve tu mente en un enemigo? Tu mente comienza a pintarte el peor cuadro de tu vida y el peor cuadro de tu futuro. Creo que, las presiones de la vida, la incertidumbre de la vida, hay incertidumbre social, hay incertidumbre económica. Vivimos en un mundo difícil. Es un mundo difícil. Supervivencia económica es muy difícil. Crear hijos es todo un desafío. Tener un matrimonio estable es cosa de milagro casi. Los cambios sociales que se suscitan, los cambios políticos, todo eso alarma a la gente y le pone insegura. Entonces la mente de las personas comienza a pintar el cuadro. Un cuadro ciertamente apocalíptico, un cuadro agónico, un cuadro de destrucción. Es un cuadro el peor de tu vida y de tu futuro. Por supuesto que hay cosas que no las podemos negar, hay problemas que existen en el mundo que no se pueden negar. Sería como tratar de tapar el sol con la mano. No se puede. Pero el hecho de que aceptemos que hay problemáticas difíciles que afectan nuestra vida y que amenazan nuestra estabilidad, no significa necesariamente que deba llevarnos a un estado mental de enfermedad, a un estado mental de agonía, a un estado mental de depresión. Creo que las bendiciones de Dios siempre están allí a la vista. Soy un convencido de lo que dice la Biblia. Cada mañana Él renueva sus misericordias y cada día es nueva su fidelidad. Pero hay gente saturada en su mente, saturada en sus pensamientos. ¿Qué pasó? No sé si es que se obsesionaron
viendo y escuchando demasiado las noticias en la radio y la televisión? ¿Será que se obsesionaron con cosas que ven pasar o en su escenario de vida o en el de otras personas? Pero el caso es que en su mente se comenzó a graficar un cuadro, y es un cuadro absolutamente patético. Así es que tu mente se vuelve un enemigo. Creo que todavía nuestra aspiración debe ser mantener la capacidad de sonreír, mantener la capacidad de esperar en Dios, mantener la capacidad de tener fe y de tener esperanza a pesar de todo lo que veamos asomarse en el horizonte. En tercer lugar, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo se vuelve tu mente en un enemigo? Tu mente comienza a angustiarte. Esto es algo diferente, con pensamientos de culpa. No sé si notan que esto viene de distintas direcciones. Pensamientos obsesivos activándose, cuadros negativos pintándose en la mente, y a esto se le suma pensamientos de culpa. La culpa es un poderoso candado. La culpa es una poderosa cadena. Cuando la gente todavía está viviendo bajo el efecto de la culpa, eso es sumamente aflictivo. La primera persona que encuentro yo en la Biblia que experimentó la culpa, bueno, la segunda, el primero fue Adán. Adán se escondió sintiéndose culpable, pero quiero referirme más bien a Caín, la segunda persona que experimentó culpa. Él dijo: seré un errante en este mundo. ¿Qué significa eso? No caber en ningún lugar, no poderte sembrar en ningún sitio. Y mire a esto añadió: y cualquiera que me mate, cualquiera que me encuentre, me matará. Entonces ese pensamiento se vuelve dominante en la mente de la persona, creyendo que el error que cometió, el pecado que cometió es tan grande que la posibilidad de la dicha ya no existe para él o para ella. Literalmente no va a poder sembrarse en ninguna tierra, en ningún escenario. Y le van a pasar cosas malas por causa de lo malo que hizo. Eso allí en la mente. En ebullición, calentando la mente, afectando las emociones, dañando la fe, enfermando el buen ánimo. Así la mente se vuelve un enemigo, angustiándote con pensamientos de culpa. ¿Qué hacer, Pastor René, ante la culpa? Arrepentimiento y confesión a Dios. Si tú te sientes culpable de algo, ve y en arrepentimiento confiésalo delante de Dios y recibe el perdón y sigue adelante. Esta no es una fórmula, ¿qué les digo? Indiferente, fría, mejor dicho. No, simplemente es el mecanismo de Dios. Uno se arrepiente. Arrepentirse no es tener miedo de las consecuencias. Eso no es arrepentirse. Arrepentirse es odiar profundamente el mal que uno hizo y ya renunciar a él. Luego lo confiesas delante de Dios, recibes su perdón y sigues adelante. Así es que no dejes que tu mente se convierta en tu enemigo con pensamientos de culpa. Y número 4, con lo que cierro: ¿cómo se vuelve tu mente en un enemigo? Te atormenta con malos recuerdos del pasado. ¿Quién no tiene un pasado que no fue el mejor en algún aspecto? Es que no todo lo que nos pasa es bueno. Es que no todo lo que nos pasó fue satisfactorio. Nos pasaron cosas malas, hicimos cosas malas. Entonces, son malos recuerdos. Y también los malos recuerdos están relacionados con personas que pasaron por nuestra vida. Personas que entrecruzaron su vida con la nuestra y que dejaron una mala marca, una mala huella. Hay personas en nuestras vidas que lo que dejaron fue una cicatriz, literalmente. Solo son una cicatriz para nosotros. Y esa cicatriz, ¿cuándo la observas? A través de los malos recuerdos. Tenemos nosotros que aprender a lidiar con los recuerdos.
Aprender a... no es que podemos borrarlos de nuestra mente, no, pero podemos borrar el efecto nocivo sobre nosotros de esos recuerdos, y también podemos nosotros romper la dependencia nuestra o la recurrencia nuestra de volver a esos recuerdos. Entonces, cuando quieras comenzar de nuevo con lo mismo, tienes que decirte, no puedo volver a eso. Yo recuerdo en uno de mis malos recuerdos ya en mi vida adulta, yo resolví, de esto ya no voy a platicarlo con más ninguna persona, porque conversarlo es traer el mal recuerdo. Entonces, muchas veces alguien me traía la plática, el tema, y yo recuerdo estarle diciendo, ¿sabes qué? No hablemos de eso. Eso ya no es tema de discusión, no es tema de plática para mí. ¿Por qué? Tratando de alejar los malos recuerdos. Porque eso te hace en sombra tu vida, te hace en sombra sobre tu presente y también sobre tu futuro. Así es que no permitas que tu mente te atormente con malos recuerdos del pasado. Pues leí al inicio para ustedes de la segunda carta a los Corintios, capítulo 10 y verso 14. Dice Pablo, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. ¿De qué está hablando Pablo? De que la mente puede ser tu peor enemigo. Que allí pueden edificarse baluartes y fortalezas que no son para bendición, sino de confinamiento. Y que eso no lo puedes permitir en tu vida. ¿Y cómo es que la mente puede volverse un enemigo? De 4 maneras. 1, cuando te somete a la aflicción de pensamientos obsesivos. 2, cuando pinta el peor cuadro de tu vida en términos de tu presente y tu futuro. 3, cuando te angustia con pensamientos de culpabilidad. Y 4, cuando te atormenta con malos recuerdos del pasado. Toma una decisión, y es, no permitirás que tu mente sea un enemigo para ti. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Cuando tu mente es tu enemigo. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.